Ya. Porque a veces a uno le quedan las dificultades emocionales y mentales de enfocar al gobierno, porque es un gobierno que uno le tiene aprecio a muchos de los que están ahí metidos, porque los conoce, porque son universitarios. Al final de cuentas, es como si la universidad estuviera gobernando, lo cual es un problema gravísimo, porque Claro. si sale mal el gobierno, al final nadie va a querer que los universitarios gobiernen. No, Y pero- se acaba el mito ese de la meritocracia. No, yo estaba comentando eso y he visto ya en Facebook a personas que hablan de que a esos universitarios no servían para nada. Y me preocupa porque finalmente, bueno, yo tengo otra visión del problema, es decir, depende de cuáles universitarios y en qué forma lo están haciendo. La prueba es que si usted coge los gabinetes de los últimos 4 o 5 gobiernos y examina la composición, básicamente estuvieron integrados por graduados de universidades públicas costarricenses. Y de la Universidad de Costa Rica, Bueno, principalmente. principalmente, claro, sí. pero digamos que, para no ser chauvinista académico, ¿eh? Sí, sí. de las universidades públicas. Entonces, no es cierto. Yo dije una broma, y tal vez la tengo que repetir para que quede claro qué estoy pensando, que los últimos 2 presidentes de Costa Rica, una mujer y un hombre, habían demostrado que ser politólogo no sirve para nada. Pero lo dije así como... Pero la verdad es que la primera vez que hay 2 politólogos gobernando Costa Rica no han servido para nada. Y digo, ¿qué voy a hacer? Y no es porque sean universitarios, es porque algo hay ahí que en su formación no funciona, porque si no, o los politólogos se forman para otra cosa. En todo caso, me parece que es bueno Que se ponerlas. forman para hacer análisis político, no para gobernar. Exacto. Pero Decía- yo decía- rechazo... Perdón, decía Roberto Fernández, ¿Ah? un politólogo tenía un prostíbulo en la pirámide de Agamenón, donde las provias, no sé qué, inventó un poema cuando empezaron los politólogos, ¿verdad? No, yo no- La pirámide de Agamenón. No quito que es una formación que puedes, bueno, politólogos, yo no sé, si no me equivoco, Chomsky es uno, no sé, pero no importa. El punto es ese que planteaste. Es un conjunto de universitarios muy prestigiosos que creo que precisamente por eso resultaron un poquitito arrogantes, incapaces de medir la percepción que los demás costarricenses tienen de lo mal que están haciendo. Oíme, Y yo, por ejemplo, ahora, esa historia de que llega uno de ellos y dice, bueno, asumo la responsabilidad política de tal pifia, y sigue tan campante. En Europa, un político dice eso, y cuando lo dice, todo el mundo interpreta que es que está renunciando. claro. Pero fue? aquí es un mensaje que... Me hago el maje. Exactamente, se Ya, pero orienta a sí. decir me hago el maje. Me hago el maje. Pero el presidente dijo, es la primera vez en Costa Pero no Rica. se hizo el que- maje el que dijo que está renunciando, se hizo el maje el superior. También. Oíme, Es que- a propósito, Ahora, lo que pasa es que ahora empezamos a ver si, perdóname, No, si no, no, es no, que no, te se hace, perdono. el verbo hacer y el verbo ser en inglés es el mismo. Ustedes saben eso. to be. Bueno, Sí, sí. bueno, en español estoy empezando a hacer lo mismo, ¿no? Óyeme, hay un aspecto de esto, de la politología, si es que cabe el término, que es bastante nuevo. Es decir, yo en mi carrera universitaria y tal, uno hablaba pues de profesiones liberales, donde algo concreto, ¿no? Es decir, en tal campo, en tal otro campo se especializaba uno, o digamos en derecho, sí, podía coger el derecho penal, o podía coger el derecho administrativo, o derecho internacional, etcétera. Pero un politólogo, ¿qué es lo que hace? Vamos a ser claros, en su vida cotidiana, ¿qué es lo que hace? Pone presidentes, pone ministros, inventa la política. No, es muy etéreo el concepto, ¿verdad? Es un análisis, una asesoría
Sí, política pero fundamental. medio chueca, porque Es un conocimiento ¿Por como qué? de la realidad política, la estructura de la pero organización depende del política. pensamiento del que se autodenomina politólogo, el que sale, porque si tiene una orientación A, por ahí va a hacer sus recomendaciones. Si tiene una orientación B, pues va a ser para el otro lado. Yo no Incluso, sé. si no recuerdo mal, cuando se creó la Escuela de Ciencias Políticas de la universidad, el primer impulso que hubo fue invitar a grandes políticos a meterse. Y tengo la impresión de que ahí se inscribió nominalmente Oduber, Manuel Mora, un montón de gente así que fueron como invitados a formar parte de esa primera generación que al final nunca terminaron estudios ni hicieron estudios, obviamente que no. Pero era un poco esa idea de mampara que había de grandes políticos que iban a estar ahí y le daban un peso importante a la escuela. En el fondo eso no sucedió así, ni tampoco fueron profesores de la escuela, porque ninguno de ellos fue profesor de la escuela, los profesores fueron otros, Sí, sí, sí. y algunos muy buenos desde el punto de vista de su formación académica. ¿Verdad? Lo que hacían era Pero- poner a pensar a la gente en términos diferentes. Es que con eso, vamos a ver, es muy difícil hablar de eso para nosotros que venimos de la academia, es decir, que tuvimos sí. un papel en la universidad. Entonces van a decir que le estamos clavando el puñal por la espalda y ese tipo de cosas. Pero hay que tomar en cuenta que la formación universitaria en muchos aspectos no está destinada a crear una vocación, sino una forma de pensar, una manera de pensar. Entonces, ya cuando dice ciencias políticas y se llama politólogo, muchos muchachos, me imagino que se meten en esa carrera pensando en que van a ser políticos. Y bueno, es una aspiración razonable, pero también para hacerlo tienen que haber hay otros elementos que hacen a los políticos. Claro, Y no, claro. y no todos lo tienen. Incluso algunos yo conozco por ahí, no es necesario entrar en detalles, pero el caso de una persona que es politóloga, que yo sé que ha desempeñado puestos políticos porque tiene mucho dinero. Igual lo habría desempeñado si hubiera sido ganadero, simplemente, no habría habido ningún problema. Yo me recuerdo un tiempo en que Ahí hubo... estás diciendo exactamente lo que yo dije. Bueno, Claro, igual podía haber sido ganadero, podía haber sido... Sí, sí, ahí sí. claro, Es un poquito inconsistente, no sé si me quedó claro. es que hay cosas que uno pretende hacer. Por ejemplo, yo como profesional, digamos, en mi época en que estuve activo, digamos, yo era químico y ellos sabían lo que era un laboratorio y cómo entenderlo allá adentro. Y si era un laboratorio de un tipo que yo no había conocido, un poco de libros y de consultas me ponían en carril, pero eso era muy concreto. Uno sabe lo que un químico hace. Claro, claro. Fuera de eso, nada pretendía yo fuera de ahí por el hecho de que tenía un título en química. Si yo me presentaba en una reunión de escritores, entre comillas, yo no decía, yo soy bueno porque tengo un doctorado en química. No, es que vos eras literato. Bueno, no, Esa es la realidad. pero ¿Sí? Sabías escribir, sabías pensar, ponerlo en frases, en palabras. Eso es muy importante. Es decir, no necesitas ser ni médico, ni ingeniero, ni nada. Es otra cosa. Un escritor es otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Bueno, había un pensamiento humanista, digamos. Exactamente. Bueno, ahí Eso es. está el punto. Un pensamiento humanista. Eso es. Uno eso podría es. pensar que muchos de nuestros rectores lo fueron así. Sí. Lo digo fácil. Sí, claro, sí. claro, por supuesto. Carlos Monge. Claro. ¿Y quién podría dudar de Carlos Monge? El Pero por mismo ejemplo, Claudio Eugenio Gutiérrez. Rodríguez. Bueno, Eugenio Rodríguez, que era abogado fundamentalmente, ¿verdad? sí. Se le reconocía también como sociólogo. Sí. Me parece que en su época no había sociología en la Universidad de Costa Rica como No. carrera, pero aparece como sociólogo en muchas... No, la Eugenio sociología Rodríguez, por era ejemplo, parte del derecho. Ahí se Eugenio estudiaba. llegaba a las 6 de la mañana a la universidad, me consta muchas veces dio citas a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y de 6 a 7 y media, 8, leía cosas que no tenían que ver con las ciencias sociales.
como para empaparse un poco del manejo de las otras carreras de la universidad, que era muy interesante. Y Sí, no era sí. que tenía que hacerse químico, ni físico, ni matemático. No, es el Leía concepto de temas generales humanismo. de otras Sí. cosas como para abordar, digamos, desde una perspectiva de dirección universitaria, esa concepción humanística que tiene que ver. Un caso que ya cuéntese los En el caso de alguna formación de carreras, en la formación de algunas carreras, hoy se ha perdido mucho ese concepto humanístico. Eso es lo que claro, yo creo. Porque antes nosotros éramos formados más en una visión muy universal, muy humanística, muy de muchas cosas, de ver muchas aristas y muchos problemas. Hoy más bien tiende eso como a ser más reduccionista al campo específico de cada quien. Más Yo especializado. creo que hay algo de eso en estas últimas generaciones de graduados que entran así como con anteojeras de una carrera, desconectados de una visión humanística. Pues, aquella definición de la especialización es aquella persona que lo sabe todo, pero de casi nada. Sí. No, hay un Pues, debate, actualmente hay un debate universal en relación con eso, con el deterioro de la universidad humanista, del ámbito humanístico de la universidad. Entonces, ahora resulta que se llama universidad a instituciones donde el ámbito humanístico está totalmente abandonado. Y bueno, eso pasa en Estados Unidos, es una de las quejas que se perciben entre algunos académicos en Estados Unidos. Bueno, es una suerte que está corriendo la humanidad en este momento, pero que en algún momento va a haber que examinar con detalle. Y eso tiene que ver un poco con lo que el otro día hablaba en un programa del caso de la decisión que se está tomando en algunos países muy respetables de eliminar en la enseñanza básica el concepto de asignatura. ¿Verdad? Pero bueno, iba a señalar que hay un caso similar que se presentó hace un tiempo en Costa Rica, cuando para que hubiera una revista científica circulando tenía que tener un periodista director. Y entonces la del Colegio de Químicos tenía que pagarle a un director periodista por hacer nada. Y me consta porque yo colaboraba mucho en... Ese periodista se ganaba ese emolumento sin hacer nada. Hasta que hubo un fallo de la sala cuarta que cambió eso. ¿Qué diablos iba a hablar de artículos de química un periodista graduado en una universidad, en la Universidad de Costa Rica, que no sabe nada de ciencia? Oíme, Sí, yo estamos de creo acuerdo. que una de las, por lo menos de los atractivos sobre un grupo de estudiantes que venían saliendo del bachillerato y que era la carrera de Derecho porque era humanística. Ahí estudiabas historia, un montón de cosas. Además, yo conocí compañeros míos que nunca pensaron en ser litigantes ni en ser nada, no, era cultura en general. Y eso Sí, lo así es. tenía, eso era, la escuela de Derecho. No tengo nada contra la escuela de Química. Yo no. Es que... No, pues que No, no, bueno, pero es que yo aprendí en un periodo muy corto que no hay. A Claudio Gutiérrez y yo discutimos eso. Ajá, así, me imagino. muy serio. Simplemente sentados ante dos tazas de café, ese punto, antes de que yo fuera rector, cuando colaboraba con él, Pero y ¿cómo llegamos... fuiste vicerrector en ese tiempo? Exacto, llegamos estamos totalmente de acuerdo, por ejemplo, en que básica en esto, la inteligencia no es específica. No hay inteligencia para la matemática, Sí, para no, la claro, lingüística. No. La inteligencia es portentosa, porque lo es, la inteligencia humana, y es
viable para todos los ámbitos del saber. Es decir, y cuando digo el saber, meto otra vez la ciencia y el arte y hasta la revelación, porque hay teólogos geniales. Y bueno, eso lo entendí. Y yo creo que es una lástima que no se pueda transmitir ese sentimiento, porque se crean muchos vicios cuando se quiere especializar a la fuerza. Y asumir que porque usted tiene un título en un campo, usted domina ese campo por encima de aquellos que no lo tienen necesariamente y en todos los casos. Ese es el problema que creo que se da un poco con los politólogos. Y digamos, en el caso que mencionaba al principio, es evidente que de ahí, digamos, el que es politólogo, eso no lo convierte en estadista. No, claro que no. Ni necesariamente no tiene la credencial. Y me da la impresión de que se lo están creyendo. Ni necesariamente en gobernante. Pero cuando terminan, ¿por qué no les dan una credencial de político eminente? Nada más el título es politólogo, es que no dice nada. No, bueno. Todas las asignaturas las aprobó con 7, de manera que lo más que puede ser es presidente de Andorra. Ay, qué vaina. Bueno, es un campo, digamos, que sigue siendo atractivo para una gran cantidad de jóvenes. Sí, Claro. El problema es que el mercado nuestro no les produce la misma expectativa, no, ¿verdad? No, Ni la claro, formación, porque tampoco todos salen orientados a trabajar en partidos políticos, a trabajar en instituciones de tipo político propiamente, Sí, claro. asamblea, poderes, ministros, todo eso. No, más bien se diluyen en otras áreas y queda casi como una carrera de complementariedad académica. aquella escuelita que tenía Liberación Nacional allá por Heredia arriba. CEDAL, CEDAL, Centro de Estudios Democráticos. Sí, bueno, era más o menos dentro de ese término, claro, con una orientación ideológica, filosófica determinada y con una gran ayuda de algunas fundaciones, ¿verdad? Sobre todo la, ¿cómo se llama? La Fundación Ebert. Ebert, ¿Ha habido? no, y otra, había otra más. No, para CEDAL Ebert. Sí, es que... Después estaba la Naumann y estaba la... La Neumann. Neumann era, pero era de otra tendencia. Neumann, bueno. Eran Sí, tres. sí. Una, Sí. La Ebert socialdemócrata. Sí. La Neumann, liberal. liberal. Liberal, Estaba sí. la Social Cristiana. Pues era otro, tiene su nombre. La Social Cristiana... Sí, la Ebert era la que estaba allá en Heredia. No, la Social Cristiana tiene otro nombre y además estaba localizada en San Isidro de Coronado, que contribuyó mucho al desarrollo de las corrientes social cristianas y muchas de la formación de cuadros social cristianos que se hicieron ahí. Sí. En Patio de Agua. No, ahí está, todavía existe ahí. No, sí, yo sé, pero es que eso- ahí- les- ahí- les ese es el sirve- ombligo de eso. Le sirve a la Lo de formación de Patio de Agua. sindicatos y a otros todavía. Sí. Sí. Digo que es que eso fue lo que pretendió hacer el padre Núñez, cuando empezó a desarrollar en Patio de Agua esa... No, el padre estuvo vinculado a CEDAL Sí, claro, bueno, y Luis Alberto Monge también. sí, los Incluso dos, Luis claro. Alberto llegó a tener como una casita ahí en CEDAL. Sí. Y el padre Núñez era uno de los directores. No, yo me En acuerdo, el yo año- estuve ahí. En el Yo año estuve ahí. 67, en 1967, eso lo recuerdo muy bien, en el Congreso de los Estados Unidos se denunciaron fondos de la CIA a organismos internacionales y entre eso salió un poco untada la Catalina. Y de ahí salió La aventado. Catalina. Y de ahí salió aventado el padre Núñez. Cuando eso se anunció, de ahí salió. Él se retiró de ahí, sí. Sí, claro. Eso sí lo recuerdo bien. Sí. Sí. Ahora, La ahora Catalina, Sedal, era. Sedal es una marca de shampoo. Yo creo que CEDAL ya no cumple ese papel. Yo no Incluso sé. ya la parte de la Catalina la dejaron, porque creo que ahora CEDAL está aquí localizado ahí por la UNED. Ahí está la oficina, Ah, sí, yo no en sé. una callecita ahí que se desvía y hay una oficina de CEDAL y ya no tienen el centro académico aquel importante, tan lindo de paso. Sí. Claro, Porque tenían y el lugar, cabañas, además, tenían era muy lugares, bonito. tenían Sí, aulas, sí. tenían Claro, biblioteca, claro. tenían un montón de No, cosas. yo estuve ahí. Donde ahí se Tres podía meses ahí me estuve. reflexionar, se podía discutir y además, en el caso de Liberación, formaba a su gente. Bueno, esa es una de las crisis de Liberación que dejó de formar gente. Pues ya tiene Bueno, mucha es formada. bueno, es Con que... mucha deformada. Perdóname, lo que pasa es que desapareció gente de formación como Duer.
Esa es la No, pero lo realidad. que pasa es que... No, Gente que tenía pensamiento, que estudiaba, que leía, que no era politólogo. Bueno, el caso de Era Duguer es que es un político. caso como excepcional también, porque Sí. era un tipo muy bien formado, ¿verdad? Académicamente, filosóficamente, escritor, orador. Curiosamente no se ha hecho un buen trabajo de él, No. analítico de él, a pesar de que hay Cierto, algún que eso otro que estás libro de él diciendo, cierto. por ahí, pero no se ha hecho un buen análisis de él, ni se le ha dado el sitio que tal vez merezca en el país. Don qué? Celedonio Ramírez escribió un libro sobre Por eso, hay Sí, uno o sí. dos libros de él, pero no se le ha dado el sitio adecuado, ni nosotros tenemos cultura, nosotros aquí, la sociedad costarricense, de recoger el pensamiento político de los grandes líderes políticos nacionales, sean presidentes o jefes de Estado, lo que sea. En otros países eso es no solo costumbre, sino que es tradición, verdaderamente en el buen sentido de la palabra, e incluso se hace, hasta por fundaciones paralelas, la recopilación de ese pensamiento. Por ejemplo, sobre Figueres, que se le considera el hombre más importante del siglo XX. De aquí no hay un instituto, ni el Museo de San Ramón, ni el Partido de Liberación Nacional, ni nadie lo tiene, ni una Fundación Figueres, que se dedique a recopilar todo su pensamiento. Con gravedad para el Partido de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque ahora muchos de los pensamientos de Figueres lo usa la izquierda en Costa Rica. Sí, ¿Verdad? así es. Para justificar, digamos, parte de su actuación política y parte de su crítica nacional, pero ni siquiera Liberación ha rescatado ya ese pensamiento de Figueres. En Venezuela, por ejemplo, Rómulo Betancourt, que es el homólogo de Figueres venezolano, existe la Fundación Rómulo Betancourt y existe la obra completa de Rómulo Betancourt, y se están viendo a ver dónde hay todavía escritos por ahí que queden sueltos para ver cómo los rescatan y se discute si había una época marxista o no marxista de él y toda la cosa. Pero aquí no, aquí ese tipo de... Bueno, debate no- Rómulo fue marxista, ¿no? bueno, estuvo en Cuando la yo lo década del conocí 20 y en la aquí, época del 30, claro, sí. Y estuvo miembro del Partido Sí, Comunista. sí, claro, claro. Y fue, digamos, Fue evolucionando y cambiando. codirector del periódico O Trabajo fue en la época. involucionando. O según- involucionando. Fue codirector del periódico Trabajo con Carmen No, Lira. dije evolucionando en un sentido diferente. Y estaba ligado a la... Involucionando, está bueno. Entonces, ese tipo de cosas aquí no se hace con el pensamiento, Sí. con los pensadores políticos sí, nacionales. Tienes razón. Y en el caso de Duguer, digamos, además, prácticamente echado el partido en la forma que lo echaron de San Ramón para que se muriera esa misma madrugada, Qué ¿verdad? Que así barbaridad fue. eso. A la postre, sí valdría la pena como rediscutir, revivir Hay su muchas personalidad cosas, política, su sí. paso. De pronto hasta merecería un benemeritazgo de la patria en términos de concepto de desarrollo nacional que él tenía. Es que acuérdate que aquí hay, perdón, para que no me eches al campo de aterrizaje, que sí, ¿qué? Que no te estrellen. Estrella. No, que el concepto de las etiquetas, ¿no? Empezaron con la autoridad superior, a echarle el muerto de una serie de cosas a la autoridad política superior. Y evidentemente lo estaban acusando a él, y por eso fue lo de San Ramón, que ni siquiera le permitieron sentarse en la mesa principal. Y es interesante cómo la muerte es la que pone en claro muchas cosas, ¿verdad? Si tuvo que desaparecer él de la vida política y real del país para que se descubriera que no tenía capital, tenía la flor y 4 cositas, y dice que no, aquí inventaban que era uno de los hombres más ricos del país, que se había hecho poderoso. Yo tuve muy buena amistad con él y de veras me dolía todo eso profundamente, porque yo me sentaba a hablar con él y era muy interesante. Y además tenía un gran sentido de humor. No sé si ustedes lo conocieron bien. Cuando yo estuve en El Salvador, ya ves, tú me hubieras dicho en la UDECA. Sí, bueno, estuve en la UDECA, ¿te acordás? Se me adelantaba siempre. Vos siempre estás diciendo que estuviste en la UDECA. Bueno, sí.
Entonces, cuando él viajaba, por lo general se quedaba 1 o 2 días en mi casa y conversábamos. Y de verdad yo le tenía un profundo afecto a Daniel. Pero bueno, Yo no lo traté, lo conocí alguna vez, nos saludamos nada más, pero no lo traté personalmente. Dice aquel muchacho que hay que ¿Aterrizamos? aterrizar, sí. ¿ah? Sí, que hay que aterrizar. Sí, pues aterricemos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Sí, que de veras, vos tenés toda la razón. Hay poco seguimiento de la gente para crear un bagaje histórico en el país. Claro. No, hombre, Lo que pasa es no que, puede vamos a ver, ser. Sobre el que más se ha escrito es sobre don Pepe.